volver. Con la frente marchita, la nieve del tiempo latearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada y errante en la sombra te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Buenas noches, de nuevo estamos con todos ustedes para ofrecerles una nueva edición del programa Volver. Como saben ustedes, nos encontramos ya, pues en mitad de la Cuaresma y ya la cuenta atrás hacia la Semana Santa prácticamente es imparable. Como ustedes vieron la semana anterior, estuvimos hablando de las bandas de cornetas y tambores y estuvimos hablando pues de una serie de cuestiones de la Semana Santa de allí. Así que eso mismo es lo que vamos a intentar decirles en estos momentos. Seguiremos ofreciéndoles nuevas versiones y nuevas cosas sobre la Semana Santa y todas sus consecuencias en allí. Así que ya digo, en unos momentos seguiremos. Vamos a presentarles a nuestros invitados de hoy. Pepe Roca, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Pues la semana bien, muy bien. Vas por la calle, la gente te llama la atención, te para, te pregunta y me dicen, pues nada, que siguen el programa, hay algunos que se lo ven desde que empieza hasta que termina. Sí, sí. Y hay personas que les gusta el programa. Porque muchas veces pues contamos ciertas historias que la gente pues no la conocía. Y entonces pues les gusta enterarse qué es lo que había antes, cómo se vivía antes y todas esas cosas. Uh-huh. Bueno, Rafa, y buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Y tú qué nos dices? ¿Cómo ha ido esta semana santa? Bien. Esta semana pasada. Rafael López Rompetecho. Bueno. Bueno, ya, si te conoce todo el pueblo. Ya lo sé. Hasta la Guardia Civil me conoce. Pero bueno, pues yo digo lo que Roca. Pues todo el mundo, claro, precisamente porque soy muy conocido en el pueblo, que soy muy famoso, que no sé qué, y ya el otro día en la Valenciana le dije a uno, yo soy famoso desde que me parió mi madre. Así es que da igual que esté en la tele que no esté. Y si te preguntan, pero algunos en broma, alguna broma o algo, pero que lo ve. El otro día otra mujer me paró en el parque, que ha estado en Barcelona 40 años, y dice, note usted ni una arruga. Me quedé así. Digo, es que me conoce usted. Dice, hombre, ¿no te acuerdas que yo vivía en la placeta de las monjas? Y pasaba mucho por allí. Digo, yo no me acuerdo de eso. Dice, pero yo me acuerdo mucho de verte tocar el tambor. Era muy valiente por tambores, cosas de esas. Para la gente hablamos, es decir, que yo también me paso a Roca, somos muy conocidos. Sí. Bueno, pero referente a lo que tratamos la semana pasada, que creo yo que aquí en Ellín es bastante conocido, ¿algo os han dicho o no? No, sobre ese particular no, porque hay gente que todos esos temas de antiguamente, como no lo conocen, pues solamente lo que nos han oído decir, nada más. Sí. Porque bueno, otra cosa hablábamos de cuando, por ejemplo, pues Ellín era un destacamento militar, el por qué vienen lo de los toques militares. Y bueno, yo me he encontrado la sorpresa de que sí, me han ido diciendo algunas cosas más, aparte de otras que conocíamos, y efectivamente me reafirmo más en el sentido de que, claro, la comandancia militar pues ha supuesto aquí en Ellín siempre un acicate para que eso fuera así. Tener en cuenta que en los cuarteles siempre se tocaba los toques típicos y de cómo, bueno, pues de cuando íbamos a la mili y todo el tema, todos recordamos, ¿no? Por eso, ¿es así? Por ejemplo. Sí, por eso precisamente yo comentaba que el toque que a mí me gusta, de tambores y cornetas, era el toque militar.
que es el que da gusto, te hierve la sangre. Y cuando ibas a la mili, por ejemplo, ¿cuál tocaba? Bueno, allí donde yo estuve había bandas y tambores, nada más. Pero como era un grupo donde yo estuve, en el grupo de automóviles, pertenecía a un regimiento de que yo entré, pertenecía al regimiento de ingenieros. Y después lo pasaron al 20 de Guadalajara, que estaban en los cuarteles juntos, que nos hacían ir a misa todos los domingos, allí al 20 de Guadalajara a oír misa, ¿sabes? Al comedor. El que pillaban, allí iban a oír misa. La misa la hacían- Algunos se escondían y se libraban, pero al que pillaban, ese iba allí al 20 de Guadalajara a oír misa. Y me recuerda pues la banda de tambores, que eran una maravilla. Bueno, tenía bandas de música, de solfeo, y aparte pues la banda de tambores y cornetas, que eso pues te daba. Yo para mí, por eso me gusta, porque lo he vivido desde que me fui al servicio militar, y eso pues me gusta, la banda de tambores y cornetas, estilo militar, pues me gusta. ¿Y tú, Pepe? Pues Roca Rafa. me está recordando la verdad, porque es que yo era el que hacía 4 para hacer la mili, y el que hacía 4 podía elegir cuerpo y sitio. Y yo me fui al 20 de Guadalajara porque yo sabía que allí había una banda de música de tambores y cornetas. Sí. Y fui y me apunté a la banda. Precisamente lo que está diciendo. Y las misas íbamos al comedor. Como era grande en el comedor, allí ponían una imagen y allí hacían las misas. Que allí fue donde yo tocaba con la banda de tambores música, y allí es donde aprendí solfano, porque solfano nos daban. Y entonces nos calentábamos la cabeza y teníamos que, por compases, como dije en otro programa. ¿Y qué toques, por ejemplo? ¿Te acuerdas? Todos militares, heroína, los voluntarios, Margarita. No, pues eso que se daba aquí también. Todo Y eso ahora veremos claro, vamos a ver. esos toques, Rafael lo puede explicar mejor, porque yo me gusta, Sí. pero no sé explicar los toques como lo que eran los toques. Y mucha gente Los que voluntarios. y mucha gente Bueno, que se claro. fueron a la Legión, se fueron a África, Sí. y entonces en África pues también. Sí. Hombre, claro, allí que en yo- África... Por ejemplo, mi tío que estuvo en África, y entonces todo eso toques Sí, también, pero claro. no sabes quién, tu tío Juan. Claro, en Melilla estuvo, con lo cual, Allí había disciplina. claro. Bueno, antiguamente la disciplina militar siempre ha existido y existe. y existe. Lo único que entonces pues la disciplina era tan sumamente severa que y no había que cambiar ni el paso siquiera. Bueno, mirar, allí fue desde antigua zona militar. Durante la restauración estuvo incluida en la Capitanía General de Valencia y tenía distintas dependencias como oficinas militares y lugar de residencia de la máxima autoridad. Primero en el convento y luego en 1888 se trasladó a la calle Dera, luego a la Casa de la Comandancia. Aquí se encontraba el Regimiento Reserva número 28 con el coronel, comandante militar y comandante mayor de infantería. Desde que se produjo la desamortización de Mendizábal y Amador, pasaron a ocupar las dependencias del convento de los franciscanos, 1837. En septiembre de 1888 se trasladaron a una nueva dependencia, a una casa de la calle Dera, número 24, por temor a ser aplastadas por el mal estado en que se encontraba el convento, los franciscanos. Estamos refiriéndonos a los franciscanos. No obstante, no fueron desalojados totalmente, pues en 1889 tenemos noticias del funcionamiento de unas oficinas militares. Además, en marzo de 1899, la comisaría de guerra de Albacete trasladó una circular al ayuntamiento por el intendente del tercer cuerpo del ejército, solicitando un edificio para instalar el parque administrativo de campaña, que era la única región que carecía de él, lo que proporcionaba importantes beneficios al vecindario en general. El ayuntamiento acordó ceder gratuitamente locales del convento de los franciscanos, incluso con permiso de que ocuparan los locales del cuartel de la Guardia Civil si fuese necesario. A partir de 1908, las oficinas militares se fueron trasladando a la Casa de la Comandancia, calle Perier,
conocida también como la Casa del Cuadro. Apuntó que no se sabía si era la Casa de la Generala, 1895, que sirvió también de albergue provisional al asilo. La principal función de la comandancia militar fue la defensa del partido, sobre todo como consecuencia de la inseguridad creada por las guerras carlistas. Pero a partir de la Restauración se centró más en el reclutamiento de mozos, de reemplazos que no podían pagar dinero, y redimirse para evitar la mili, como quedó constatado en 1888. También intervino en la guerra de Cuba y en la de Marruecos, mandando soldados y personal cualificado. Aquí se encontraba el batallón de reserva y depósito de Jean número 56, donde se encontraba la caja recluta. Esta, la caja recluta, dependía de la comandancia militar durante este periodo, bajo la dirección de un jefe que en principio fue Rafael García Tolosa, como comandante de infantería, o el capitán José García Salcedo. O sea que, como vemos, ya digo que... nació o sea que una era, población de milicia. Sí, hasta que Casola, además también el llenero, el general Casola, que además fue ministro de la guerra y además fue el que creó el servicio militar obligatorio en nuestro paisano. Planteó el servicio militar obligatorio. Hubo un servicio militar basado en redenciones, mediante el que hubo gente que podía pagarla o librarla de ir al ejército. Esto es lo que se quejaban los catalanes en 1909, la Semana Trágica de 1999, que decía en el puerto de Barcelona, cuando iban a embarcarlos para Cartagena para ir a la guerra de Marruecos, decían: tiren los fusiles. Las madres de los soldados iban al puerto a despedir a los muchachos, decían: tiren los fusiles, que vayan los ricos a la guerra. Y entonces se lió allí la del Mullidar, pegando allí cebollazos y pegando de todo. Hubo quema de conventos, hubo 400 casas fueron bombardeadas y no sé si fueron 100 y pico muertos los que hubo. Dice: como ejemplo de la clase de redenciones para ser liberadas las quintas, mostramos las del año 1899. Existían tres. La primera pagaban una cuota fija de 1.100, por tanto el primer llamamiento y tal, y así sucesivamente. Bueno, que total, en el reemplazo de 1908 la caja de recluta ocupaba el número 56, con una base de cupo de 876 y tuvo 42 excedentes. Coronel Julio Álvarez Galdeano, comandante Juan Ruiz Garijo, capitán Enrique López Piña, capitán Gumersindo Gil Collado, capitán José García Salcedo y capitán Antonio Andújar Valcárcel. Es decir, como veis, pues hay una serie de gente que estaba... Enrique Piña, ese lo conocí yo. Sí. Luego tenemos otra serie. Mirad: capitán Juan Riquelme Escudero, teniente Luciano Roblizo González, teniente Domingo Ruiz Rubio, teniente Vicente Chiribella Mejía, sargento Rosario Játiva de Mora, cabo Enrique Esparcia Martínez, cabo Cristóbal Caballero Fernández, soldado Sebastián Ibernón Maciá, soldado Laureano Martínez Ruiz. En 1800, categoría, nombre y fecha: capitán de reserva Vicente Estepa y Valqueano, 1895. Enrique Sánchez Casero, 1914. Pero conocí. ¿Lo conociste? Sí. 1914. Capitán de infantería Juan Riquelme. Capitán de infantería Gumersindo Gil Collado, 1916. Capitán de segunda reserva Juan Ruiz Garijo. Capitán de infantería Tomás Moreno, 1914. Teniente coronel Julio Álvarez Galdeano, del 21 al 25. Laureano Herrero, 1888. Julio Rivera Atienza, desde 1925. Pablo Valero Paraíso, que estuvo en la guerra de Marruecos, 1918. Carlos Perier Mejía, 1916. Carlos Pruna, 1910. Coroneles Enrique Segado Medina y Tiburcio Arrancó y Tomás, 1888. Mariano Rodríguez de Vera y Salinas, 1894. Es decir, que como ves, comandante Ramón San Martín, 1888. Antonio Saladro García, también en esa fecha. Dos comandantes más: Juan Melero Carrión, 1927. Ramón Baret, 1889. O sea que, como vemos, la verdad,
pues era que Ellín era bastante importante, como estábamos diciendo, y no de ahora, sino de mucho más. Incluso del siglo XIX, pues están los Salazares también, y hay muchos, bastantes más. Casero. Decían que el primer elemento era aprender dura disciplina militar, como indicaban 10 mandamientos en 1888 de la ley del ejército, según la correspondencia militar. Y eran así: primero, amar sobre todas las cosas las reformas militares y a su autor. Segundo, no jurar en vano defenderlas. Tercero, santificar el 22 de abril de 1887 que fueron presentadas a las Cortes. Cuarto, honrar al gabinete que los convierte en leyes tal y como fueron presentadas. Quinto, no matar las esperanzas de los compañeros ni perder jamás las nuestras. Sexto, no forzar el actual gobierno para que las haga, porque no merece tal gloria. Porque no merece tal gloria. Séptimo, no hurtar esta a que legítimamente le corresponde. Octavo, no dejar levantar falsos testimonios ni mentir a los fantoches que la combaten. Noveno, no desear mal a nuestros enemigos, pues con su derrota tendrán bastante. Y 10, no codiciar grados ni empleos personales, porque estos morirán materialmente. Estos 10 mandamientos militares se encerraban en uno solamente, en pedir o hacer que las reformas se convierten sin demora en leyes. Además, los soldados y mandos se tenían que aprender el libro de prácticas militares. Ello ocasionó algunos problemas, como el suicidio del capitán, también tuvimos, suicidios del capitán Vicente Estepa y Baquedano, que en 1895 se puso en el tren mixto descendente para no enfrentarse al examen correspondiente. Pero lo que fue importante para la ciudad fue la puesta en marcha de la Escuela Militar Particular Ellinense. Ojo, luego no estamos diciendo tonterías. De esto no se ha hablado nunca, pero Ellín era un destacamento bastante importante. Escuela Militar Particular Ellinense, bajo la dirección del capitán de infantería don Juan Garijo Ruiz, con autorización del excelentísimo capitán general de la región. En ella recibieron instrucción militar necesaria los reclutas el tiempo de su servicio en fila y los que correspondían a la segunda agrupación del continente, que antes se llamaron excedentes de cupo. Los excedentes de cupo que los llamaron también para la guerra de Marruecos, que también fue otro de los orígenes, los de Madrid, que aquí vinieron a parar, los que venían de Madrid hicieron estancia en la estación de Ellín y se enfrentaban con los de Ellín. Bueno, no se enfrentaban, se montaban aquí. Sí. Claro, y aquí se iban, los que se iban se montaban con ellos para irse a Cartagena. Dice, por artículos conforme pagaban más los reclutas, el tiempo de instrucción descendía. Hubo tres grupos. El primero de táctica de reclutas y sección de práctica, gimnasia, obligación de los soldados, leyes penales, servicio interior del cuartel, servicio de guarnición, honores, tratamiento, armamento portátil y educación moral. En los honores y servicio de guarnición es donde se encontraba todo el tema de los reclutas. Dice, por ello estaban 20 días. El segundo grupo trataba la instrucción de tiro, que se consideraba como tirador de segunda. Estudiaron obligaciones de los soldados, leyes penales, servicio de guarnición, servicio interior del cuartel, honores, los toques de música. Los que acreditaran esa preparación estarían 50 días en servicio militar. El tercer grupo constaba de instrucción, táctica, recluta y sección. Practicaban gimnasia y los que acreditaban solo estaban 80 días en fila. Los honorarios eran de 30 pesetas mensuales por rendimiento y los del grupo por 20 pesetas para los del segundo y tercer grupo, pero pago adelantado. Con ello se pretendió aliviar el tiempo de los soldados. Los mozos estuvieron bien preparados por los señores Garijo y Casero. Otro apartado importante fue el aprendizaje de música militar. Ahí quería yo llegar. Sánchez Casero. Música militar. El que destacó el músico mayor militar José Espinosa Griñán. No sé si os suena algo, pero José Espinosa Griñán compuso innumerables obras y fue galardonado como el gran diploma de honor, con el gran diploma de honor. Pero también reclamaban a las personas que tenían algo militar pendiente, como el caso de Emilio García, hijo de Ramón García Montes, conocido por Roche, a quien reclamaron los tribunales militares, al igual que su padre. Luego entonces, Centro de Estudios Ellinense y Escuela de Música Militar.
Luego de ahí viene nuestra tradición de los toques militares que tal. Ahora, esto se ha olvidado por completo, no sale en ningún sitio, Sí, no consta claro, en ningún lado. claro. Sí. Y entonces, pues claro, pasa lo que pasa, que luego al final Sí, luego- todo se olvida, no conocemos nuestra historia, eso es. no conocemos nuestra historia, y al no conocer se pegan estos bandazos que se están pegando. Pero Bueno. que sepamos de dónde viene, que viene Claro, de ahí. de los que es que viene militares, de ahí. de los militares. Bueno, y abundando más, aquí, ¿os acordáis que tanto Antonio Azorín como ¿cómo se llama el muchacho que estuvo también? Francisco Pérez, más conocido como Manzanita. Bueno, Sí, hablaron, la cosa de la banda. hablaron de una comandancia que había en la calle Mesones. Bueno, pues aquí traigo yo la fotografía, que era en Los Rejones. Sí, daban a Los Rejones, la verdad, pero era por la calle Moya, en la calle Moya, que aquí tenemos, en la calle Moya, y el Cerrico el Miliciano, aquí, Cerrico Moya. Cerrico Moya. El Cerrico el Miliciano, que lo tenemos aquí, esto. Bueno, pues ahí estuvo también otro destacamento militar de la comandancia. Tan grande que había pabellones de militares, y en estas puertas, a la entrada, habían unas calderas que era donde preparaban, después de la guerra, preparaban comida para que Para los fuera la pobres. gente allí a ese. Y a los chiquillos que de por allí que iban, les daban un bocadillo así, con lo que pillaban, con todo lo que pillaban, Sí. a todos los chiquillos que iban allí al ese, los soldados. Y eso que era los de Justo Millán, me parece que era de Justo Millán aquello, todo eso. Bueno, era sí, Justo- Justo y luego Millán. fue a Bueno, los Talaveras, sí, aquello bueno, era que es donde estaba la discoteca Capri y todo el tema ese. Toda la parte Bueno, esa pertenecía a la casa de doña Encarnación Millán, Exactamente. que era tía de los Talaveras. Exactamente. Bueno, y aquí vemos salvoconductos de la comandancia militar de allí. Es lo que está viendo. Salvoconductos. ¿No ves? 15 días que le daban eso. Dice válido. Dice ruego a las autoridades civiles como militares que lo pongan en conocimiento de su viaje. Antes bien, le faciliten los azules que necesite. Ellín, 8 de mayo de 1939. El comandante militar. Ahí lo tiene. Salvaconducto también. O sea que ahí lo tienen, otro para que vean de los de la comandancia militar. Y hay otra cuestión que era de Francisco Alonso Santos, alcalde presidente de allí, Y ve, ¿eh? que certifica a los obrantes en esta alcaldía para facilitarles a los agentes de la autoridad, en fin, bueno, pues que les facilitan para que los soldados pues que vayan a los viajes que tienen que ir. Y aquí tienen esos salvaconductos también, Sí. de Francisco Alonso Santos, de la comandancia. O sea que la comandancia estaba activa. Sí. La comandancia estuvo activa durante muchos años y de ahí es de donde se sacó. Así que ya sabemos lo que decíamos de la calle Mesones, a qué se refería en la calle Mesones. Bueno, ya sabemos que era... que- Aquello es, además yo he entrado en aquello y aquí es de los rejones y de todo eso. Eso es un espacio inmenso que hay allí. Eso- Ahora son parques, bueno, parques, jardines. Era un jardín. y cosas Eso de esas, sí. era, después yo lo vi, Pero- hecho un jardín. Claro. Pero allí estaban los pabellones. Quien lo ha visto, que ha entrado allí. Y todo eso Para da los soldados. a la calle Moya. Exacto. A la calle Moya, que Claro. forma esquina, Claro. hasta donde estaba la discoteca Capri. Capri. No, Capri No, el Rincón. La discoteca no, Rincón. No, el la Rincón no. Carnaval. La La Carnaval. La Carnaval. Que hacía Rincón. Primero Sí. fue el Rincón y luego la Carnaval. Sí, bueno, pero el Rincón era en la plaza, el Rincón, la En la discoteca plaza Rincón de era en Santana. en la plaza Santana. Sí. La Aunque Carnaval. daba en la parte y la Carnaval era Sí. La parte Carnaval. que era parte de eso. Sí, sí. Formaba parte de eso. Sí, todo y eso de allí atrás vivían era las ello. mudas Que la- también al lado. Eso Vivían es, las mudas. sí, señor. Y Sí, luego señor. estaban los borregos. En la parte del otro Abajo, lado más para abajo. estaban los No, ya borregos. que formaban hacían ya caramelos, esquina. que Ya. tenían también la pastelería en la otra, Tenían en la otra dos. esquina, En la de esquina, la calle Las en Perlas. la calle Mesones. Y en el centro estaba La Elisa, El sí. Pica. el Pica. Efectivamente. Bueno, pues, Caramelo la Isa. pues Exactamente. hablando sobre estos personajes militares, yo recuerdo de don Enrique Sánchez Casero
iba mucho a La Lila. Allí que vivía la hija de don Garibaldo, que estaba casada con Alejandro Egea, ¿sabes? Y allí iba muchísimo, y yo, como iba el padre de don Eulogio muchas veces por la tarde, a lo mejor iba a hacerle una Estaba visita. casado con la hija de don Garibaldo. No. Era familia. Don Enrique Sánchez Casero era familia. Y don Enrique Piña, o López Piña, ese estaba casado con una Silvestre, pero no te sé explicar qué Silvestre era la que estaba. Familia de don Daniel Silvestre, de todos los Silvestres, ¿sabes? Y la casa que hay frente a la plaza de Abasto, la plaza del mercado, entrando por la derecha, donde estaba el cacharrero, Eran de los Piñas. era el de don Enrique Piña. Toda la casa esa hasta la esquina, ¿sabes? Era de Piña, sí. Y yo los conocía a los dos porque resulta que iban mucho a La Lila, y como yo iba allí y con el padre de don Eulogio iban a lo mejor a hacerles una visita, y estaban allí pues 3 o 4 horas en la casa, y yo pues estaba allí con el coche. Es que allí estaba el padre de don Eulogio. Sí. El padre de don Eulogio, sí, que se llamaba Salvador Silvestre Molina. Eulogio, llamado Salvador Silvestre Molina. Silvestre Molina. Sí. Pues don Enrique Casero era un tío que con todos los años que tenía, de que yo lo conocí, pues andaba más tieso que un garrote, ¿sabes? Y medía por lo menos 1,90. Don Enrique Sánchez Piña, no, ese era más bajo, era más grueso, pero más bajo. Pero Casero, ese era un tío con cuerpo militar, ¿sabes? Ya te digo, yo lo conocí, ya eran muy mayores, y que yo los conocí allí, de que iba a La Lila, allí a hacerle una visita a Lolita Marcos. Ajá. Que la Lolita Marcos era hija de don Garibaldo. Ah, Lolita Marcos. Sí. Lolita Marcos era la hija A La Lila, que es donde ahora está la Cruz Blanca. de don Garibaldo. Claro, don Garibaldo es que vivía allí, fue cuando lo mataron, ¿no? En la guerra. Sí, lo mataron en la estación. Era médico y lo mataron allí. Exactamente. Sí, sale el parte también de... Lo mataron en la estación, que estaban por lo visto juntos, que habían ido, pues se juntaban. El padre de Félix, que fue a hacer la saca del tabaco, y los pillaron allí a los dos en la estación, y allí los mataron a los dos. Allí lo mataron. Sí, a don Garibaldo y a... Es por lo que decimos que Félix. la guerra civil había muertos de un bando Sí, y de muertos todo. de otro. Todo lo que sea guerra, la guerra siempre es mala. El que pillan volante. La guerra siempre es mala. La guerra civil es muy mala, porque había veces, incluso hasta los mismos hermanos se mataban. Porque claro, uno estaba en un bando, el otro en otro El otro en bando, otro. y se tiraban unos a otros. Se tiraban al de cuello. Fuera quien fuera. Sí. De forma que la guerra civil es lo peor, vamos, para mí. Ajá. Y como yo la viví, pues era lo peor que puede haber. Ajá. Bueno, pues nada, así que como veis, el centro de músicos, fijaros pues, si tiene tradición. Pues sí, claro. Hombre, yo a todo eso que tú, como eso es historia, yo todo eso ya la mayoría yo ya no lo he llegado a vivir, pero que me gusta mucho la historia. A don José Espinosa Griñán No llegué, Griñán, había un músico. apellido aquí, Griñán, Sí. que eran familia de, bueno... Eso es del estanco de la Teresica. Sí, Espinosa Griñán era. Espinosa. Ajá. Pero ya había un Griñán por otro lado, que según para mí era medio familia, por parte de otro Griñán, que es el Griñán
que está en Andalucía Bueno. acosado por la justicia. Bueno, eso ya es, ahí ya es mucho hilar. Ahí ya, Llegamos demasiado largo ya. eso ya es muy largo. Es demasiado largo. Eso ya está muy largo. Otra cosa. Bueno, ¿y a ti te suena algo de esto, de, Sí. esto que estamos diciendo, Bueno, de las comandancias de... Yo no de era cuando- nacido, pero lo que Hombre, esto llegó hasta después de la guerra, ¿eh? sí. Claro, yo nací en el 40. Y tú naciste, pero esto se prolongó, Sí, se pero prolongó lo bastante que- aún, ¿eh? Lo que sí es todo lo que tú has leído ahí. Muchas cosas cuando yo hice la mili estaban en vigor. Por ejemplo, si te dan un permiso, te daban un salvoconducto. Pues si no, voy a circular. Y también estaba lo que tú has dicho de la música. Había una escuela de música allí, Claro. que de allí salían los cabos, los Claro, de sargentos. ahí los preparaban, instrumentos. ahí los Hay una preparaban escuela de música para los instrumentos y para y tocar. si No, tiene no 20 tocaban horas, así, los militares no tocaban, no Y- improvisaban. Eran metalizados todos. Claro, Sí. no improvisaban. Y sobre las normas del ejército, pues yo vi allí cosas que por nada pues te pelaban a cero. Sí. Se quedaba. Sí, llegaban y decían de aquí hasta allí todo al cero. Todo al cero. Y una El vez- que se pasaba... Una vez me sacaron a mí para Total. pelarme también, porque yo tampoco era muy bueno. Y Y también te pelaron. sí, pero yo fui un poco listo. A ver. Me fui Tiene recursos. al capitán de la banda de música, al capitán. Ah, el capitán. Digo, me pasa esto, dice, ay, me dio un pecozón, dice, que eres muy revoltoso. Y se fue, Activo, hiperactivo, y era. se fue a quien me tenía que pelar y le dijo, eso no lo pele, porque tenemos que ir a hacer una procesión a Valencia de la Virgen de los Desamparados, Adiós. que es la patrona de allí. Claro. Y lleva el tambor. No, y teníamos que ir con el casco de guerra que íbamos bajado. Dice, no quiero ninguno pelado en la banda. Y me libré por eso. Ajá. Bueno, pues nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida estamos con todos ustedes para ofrecerles esta nueva parte del programa. Dulce Hasta ahora. recuerdo que lloro otra vez.